Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Debido a que en estos momentos hay un apagón general en la isla de Puerto Rico con más de 1 millón de personas sin el servicio eléctrico, incluyéndome a mí, hoy nos vamos a limitar a una corta charla donde nos vamos a poner al día con lo que está ocurriendo en Ucrania. Se informa que este enorme apagón se puede extender hasta el día del viernes. O sea, desde hoy miércoles hasta el viernes. Hablemos con lo que tiene que ver con Ucrania. La semana pasada el presidente de los Estados Unidos ordenó que su país cediera el control del grupo formado relacionado con todas las ayudas que se le ofrecen a Ucrania por 57 países. Estos 57 países se componen de 32 países europeos y de la OTAN y otros 25 países adicionales. Este grupo se conoce como el Grupo Ramstein porque su centro de operaciones es la base militar Ramstein en Alemania, pero su verdadero nombre es Ukraine Defense Contact Group, o en español, Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, o también es conocido por las iniciales UDCG. Con la salida de los Estados Unidos, ahora este grupo será liderado por Alemania y el Reino Unido. Este grupo ayuda a coordinar que Alemania y Polonia envíen vehículos blindados, que incluye tanques a Ucrania, que Francia y los Estados Unidos envíen municiones de artillería a Ucrania, que Islandia y Lituania sean asesores en la remoción de minas explosivas de suelo de Ucrania, que Latvia y el Reino Unido envíen drones y piezas para construir drones en Ucrania, que Francia, Alemania y Estados Unidos envíen misiles de defensa y de ataque a Ucrania, y que Bélgica, Dinamarca y Holanda envíen aviones de combate F-16 a Ucrania. Con la salida de los Estados Unidos se teme que eso resulte en una considerable reducción del armamento que se le provee a las Fuerzas Armadas de Ucrania por parte de los Estados Unidos. Recordemos que en la visita del secretario de la Defensa de los Estados Unidos a una actividad en Alemania, él indicó que los europeos ahora se tienen que encargar de sus problemas, insinuando un distanciamiento de los Estados Unidos con la OTAN y con lo que tiene que ver con Ucrania, donde también dejó ver que Estados Unidos tiene otro horizonte que atender en estos momentos, y ese horizonte naturalmente es China. Aunque lo que voy a decir en estos momentos no tiene nada que ver con Ucrania, me recuerdo claramente como si fuera ayer, y este es un dato que usted nunca debe olvidar, que la contraparte del general Milley en China le preguntó al general si el presidente Donald Trump se preparaba para atacar a China, donde el general le contestó que en estos momentos no se estaba llevando a cabo ninguna operación militar contra China. Como ustedes saben, el presidente Trump se molestó y acusó al general de ser un traidor. Recordemos lo siguiente: desde la Segunda Guerra Mundial, para evitar un holocausto nuclear, ha sido uso y costumbre que estos generales mantengan un canal de conversación abierto para impedir un malentendido que culmine en una guerra nuclear. Yo estoy seguro que si China se entera de que Estados Unidos planea un ataque contra ellos, en aquel entonces, que era el año 2020, donde Trump acusaba a China de haber lanzado un ataque biológico a los Estados Unidos. Como dice el dicho, el que da primero da 2 veces. Así que tal vez China consideró, bajo la atmósfera tóxica creada por el señor Trump, lanzar el primer golpe nuclear contra los Estados Unidos. Así que tal vez el general Milley nos salvó la vida a todos. Hoy regresamos al mismo ambiente bajo esta administración de presentar de que China es el mayor enemigo de los Estados Unidos,
donde ha comenzado una guerra de aranceles, donde un artículo acabado de publicar dice que el señor Trump elevó los aranceles contra China a 245%. De forma indirecta o tal vez directa, lo que acabo de decir afecta el escenario de Ucrania, porque lo que acabo de decir implica que bajo el nuevo ambiente hostil contra China, Estados Unidos, obedeciendo la orden ejecutiva de crear un domo de hierro para que Donald Trump lo bautice como el domo dorado, porque Donald Trump tiene una obsesión con el color oro. Se cae de la mata que para este proyecto cientos de misiles interceptores de todo tipo, incluyendo los Patriots, se estén moviendo a posiciones en el este de los Estados Unidos. Es curioso que este gobierno que quiere ahorrar esté hablando de proyectos que unidos tienen un costo de cientos de millones de dólares, como por ejemplo este sistema de domo dorado para toda la nación y el dinero que se va a inyectar para llegar a Marte, más el dinero que se está gastando en estos momentos atacando prácticamente de forma diaria a Yemen, más el costo de una guerra con Irán. Regresando al tema de Ucrania, para tener una idea mejor de la percepción o la postura que tiene Donald Trump contra Ucrania en estos momentos, oigamos los insultos contra Zelensky que dijo el presidente Trump en su reunión con Bukele frente a los periodistas. And if Zelensky were competent, and I don't know that he is, we had a rough session with this guy over here. He just kept asking for more and more. That war should have never been allowed to happen. So now what do? You get a country where 25% of its land is gone, and the best locations, where millions of people are killed. You know, you haven't reported accurately the death. Have you spoken to President Zelensky, sir, about his offer to purchase more Patriot missile batteries? Oh, I don't know. He's always looking to purchase missiles, you know. He's against, listen, when you start a war, you got to know that you can win the war, right? You don't start a war against somebody that's 20 times your size and then hope that people give you some missiles. If we didn't give them what we gave, remember, I gave them javelins. That's how they won their first big battle with the tanks that got stuck in the mud. And most importantly, you have millions of people dead. Millions of people dead. You take a look at Putin. I'm not saying anybody's an angel, but I will tell you, I went 4 years and it wasn't even a question. He would never, and I told him, don't do it. You're not going to do it. And it was the apple of his eye, but there was no way that he would have done it. Como pueden ver, el presidente Trump volvió a decir que Ucrania es el agresor y que Ucrania fue el que atacó a Rusia, respaldando la postura del Kremlin y de Putin de que Rusia es la víctima que se está defendiendo porque fue atacado por Ucrania. En resumen, llamó a Zelensky inepto y se quejó del comportamiento de Zelensky cuando estuvo en Casablanca y alegó frente a las cámaras que hay millones de muertos en Ucrania, que naturalmente es una mentira, y acusó a la prensa de no reportar que hay millones de personas muertas en Ucrania, donde la prensa naturalmente se nutre de la información que le suple el Pentágono, donde volvió a acusar a Zelensky de haber comenzado esta guerra porque uno nunca ataca a un país que es 20 veces más grande. Y uno no comienza una guerra que uno no puede ganar. Naturalmente, esto es falso, porque la operación militar de Putin comenzó el 24 de febrero del año 2022, después que Putin estuvo diciendo por semanas que el agrupamiento de tropas en las fronteras con Ucrania era un ejercicio militar de defensa rutinario. Así que para el señor Donald Trump, dicho frente a las cámaras, frente a los periodistas, el presidente Zelensky es inepto y el agresor. Pero el señor Donald Trump mencionó la venta que le hizo a Ucrania por la suma de $39 millones
en el año 2019 por misiles Javelin antitanque. En el año 2019 Ucrania no estaba en guerra con Rusia y no habían tanques rusos en suelo de Ucrania. Así que, a mi entender, esta venta de armamento pudo haber contribuido a fortalecer el planteamiento del presidente Putin de que Ucrania se estaba convirtiendo en una amenaza contra Rusia, porque estaba en proceso de ser armada por los Estados Unidos. Y el presidente Donald Trump volvió a decir que esta guerra no hubiese comenzado si no hubiesen hecho trampas en las elecciones de noviembre del año 2020, incluyendo que de cierta manera amenazó al presidente Putin diciéndole que no se atreviera a invadir a Ucrania. ¿Verdaderamente usted cree que Putin le tiene miedo al presidente Trump? Yo lo dudo mucho. Yo creo que Putin juega con el presidente Trump. Aquí en estas breves noticias yo les he indicado a ustedes que el presidente Trump tiene la intención de colonizar a Ucrania no con las armas, sino transformando a Ucrania en un esclavo económico de los Estados Unidos, ya que le puso la condición de que las ayudas sin garantías para recibir apoyo de los Estados Unidos está condicionada a que el presidente Zelensky estampe su firma en un documento donde le cede los derechos minerales a los Estados Unidos. Pocas semanas después, añadió la exigencia de que las plantas nucleares de Ucrania deben ser propiedad de los Estados Unidos. Y apenas la semana pasada indicó de que los gasoductos que cruzan a Ucrania desde Rusia hacia países europeos tienen que ser propiedad de los Estados Unidos. Recordemos que las plantas nucleares de Ucrania fueron construidas por Rusia. Recordemos que los gasoductos le pertenecen a Gazprom, que es una empresa rusa, donde esta empresa le pagaba el derecho de paso al gobierno de Ucrania, y donde Rusia en estos momentos, como parte del acuerdo de paz, exige que su gas no pague ningún tipo de tarifa cuando cruza el país de Ucrania. Producto de esta reunión, es muy evidente que el presidente Trump tendrá en el fondo de la gaveta de prioridades ayudar militarmente a Ucrania, pero que continuará interesado en los recursos mineros de Ucrania. En las últimas noticias sobre Ucrania yo les mencioné que las Fuerzas Armadas de Rusia han comenzado una campaña militar para aterrorizar, lanzando ataques contra la población civil de Ucrania para psicológicamente forzarlos a exigir la paz. El domingo, comienzo de la Semana Santa, los rusos lanzaron un terrible ataque contra la ciudad de Sumy, en el noreste de Ucrania, que le quitó la vida a 34 civiles, dejando a por lo menos 117 personas heridas. Los reportes iniciales indicaron que 2 niños fallecieron en este vil ataque por los rusos, donde los civiles de la ciudad de Sumy estaban celebrando el Domingo de Ramos. Se informó que el gobierno de Ucrania exhibió públicamente a los soldados de China capturados que estaban combatiendo alegadamente con el ejército ruso, donde se informa que este evento es muy posiblemente una violación de los derechos humanos internacionales. Según un reporte, Ucrania piensa que el daño por no cumplir con las leyes internacionales de los derechos humanos es mucho menor que demostrar que hay soldados de China combatiendo con los rusos. Hay que aclarar que la evidencia que quiere presentar Ucrania para probar que China no es neutral en este conflicto y que está participando directamente es presentar públicamente a solamente 2 ciudadanos alegadamente de China que batallaban con los rusos. O sea, que solo 2 chinos es alegadamente equivalente a que hay batallones de China batallando con los rusos.
y que China no es neutral. Y entonces volvemos al asunto que yo les expliqué anteriormente, de que estos chinos probablemente son mercenarios y se cae de la mata que Rusia se nutre de mercenarios de varios países que reciben un salario de $3,000 mensuales. Naturalmente eso es una fortuna para un ciudadano de China con experiencia militar. También se reporta un muerto y 9 heridos por ataques rusos realizados contra la ciudad de Kherson, en el sur de Ucrania, más otro ataque contra casas civiles en la zona de Odessa, donde residencias quedaron totalmente destruidas y hasta este momento hay 3 heridos. Hay un artículo que indica que un instructor militar, que aparentemente es ucraniano, fue arrestado en un poblado cercano a la frontera con Polonia, acusado de estar planificando un plan para asesinar a los comandantes de su base militar. La agencia de inteligencia de Ucrania alega que este instructor estaba trabajando para los rusos. Otro artículo indica que Dinamarca estará enviando soldados desarmados a suelo ucraniano, que serán instructores para entrenar a soldados ucranianos en lo que tiene que ver con la nueva modalidad de utilizar drones en el campo de batalla. Recordemos que estos drones demostraron en Ucrania que no son juguetes, ya que son capaces de localizar al enemigo y de dejar caer sobre el enemigo un artefacto explosivo, donde el enemigo se define como soldados, plataformas de lanzamiento de misiles, vehículos blindados o de transporte de provisiones, pertrechos, armamento y soldados, y también han sido muy útiles en misiones de reconocimiento. Hay un incidente donde se alega que uno de estos drones pudo destruir un costoso helicóptero ruso en pleno vuelo. El piloto del helicóptero ruso no se dio cuenta de que había un droncito que lo estaba cazando. También se informó el día 14 de abril que Alemania está cambiando su postura con lo que tiene que ver con su letal misil crucero llamado Taurus, ya que indicó el 13 de abril que existe la posibilidad de que este misil se entregue a las Fuerzas Armadas de Ucrania bajo la condición que solo se utilice en blancos localizados en la península de Crimea, que como ustedes saben, todavía Ucrania considera que Crimea es suelo de Ucrania. En cuanto a lo que tiene que ver con las negociaciones de paz, aparentemente continúan, pero según un artículo del portal El Economista, se están debilitando estas negociaciones. Pero por otro lado, un artículo de Reuters indica que el grupo negociador de Ucrania ha logrado un progreso sustancial en las negociaciones de derechos de minería para los Estados Unidos dentro de Ucrania. Aunque todavía hay conflictos, ya que el presidente de Ucrania se niega a reconocer que las ayudas ofrecidas de buena voluntad por el presidente Biden sean ahora un préstamo bajo la administración del presidente Trump. O sea que Zelensky no reconoce que Trump puede cobrar por algo que de buena voluntad le fue cedido, le fue entregado, le fue enviado por la administración del presidente Biden y el Congreso anterior. Ya llegamos al final de esta corta charla, donde me tengo que apresurar para editar esta charla y montarla en el canal de YouTube, antes que se acabe la gasolina de la planta eléctrica. Recuerda recomendar este canal y de comprarme un cafecito con un Super Thanks. Y nos vemos muy pronto. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y apriete la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.